Imagina un mundo donde las sombras del Imperio Romano se proyectan en la antigua Judea, pero entre las multitudes anónimas surge un hombre, el hijo de un carpintero que emana un aura que deja impresionados a todos. Un hombre con una presencia y palabras que resonaron en el corazón de multitudes, pero al mismo tiempo, su mensaje y su carisma no solo encendieron la llama viva de la fe y del amor, sino que también despertó el odio de muchos otros. ¿Quién era realmente esta persona? Esta pregunta ese mismo hombre se la hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y recalcando les pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Preguntas que siguen resonando en el eco de la historia, y esa pregunta sigue vigente hasta nuestros días. Jesús de Nazaret, conocido también como Jesucristo, fue una figura que emergió en una época de agitación y transformación, en un mundo dominado por la autoridad romana y las estructuras religiosas judías. Desafió a las autoridades con sus enseñanzas y acciones. Su mensaje de amor, compasión e igualdad resonó profundamente en un pueblo que anhelaba una liberación tanto espiritual como política. Las palabras de Jesús no solo eran sonidos que se los llevaba el viento, eran verdades que penetraban hasta el alma. Sus parábolas eran llaves que abrían puertas hacia dimensiones que el ser humano no lograba comprender. Desde el buen samaritano, el hijo pródigo e incluso la parábola del sembrador, eran gemas ocultas entre las arenas del desierto, esperando para que los justos y limpios de corazón pudieran encontrarlas. Su habilidad para transmitir conceptos complejos a través de metáforas dejó a multitudes maravilladas y ansiosas por más. Pero no solo hablaba con palabras, sino que también con milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza, sanando a los enfermos y alimentando a las multitudes con un puñado de panes y peces. La capacidad que tenía Jesús para curar a los enfermos y perdonar los pecados rápidamente levantó un furor de seguidores. Las personas lo buscaban cada vez más para, a través de sus palabras y sus milagros, buscar una semilla de esperanza y aliento en un mundo que estaba sumido en la desgracia y la desesperación. Su capacidad para perdonar y acercarse a aquellos que, según la sociedad, eran indignos y marginados, desafiaba las normas establecidas de la región y atraía cada vez más a los más necesitados. Sin embargo, Jesús no era solo un predicador amigable. Sus palabras siempre retumbaron en los pasillos del poder. Sus confrontaciones directas con las autoridades religiosas y su autoproclamación como el Hijo de Dios hicieron gran furor y revuelo entre las personas de los altos mandos. Pero uno de los puntos más importantes de su historia fue la Última Cena, una escena llena de simbolismo que marcó un punto de no retorno. Este hombre era objeto de una serie de percepciones contradictorias por parte de diferentes grupos de personas. Los menos afortunados no lograban comprender completamente, mientras que sus 12 amigos lo veían como alguien que no era comprendido por los demás. Aquellos que eran propensos a la violencia lo consideraban débil y pacífico, mientras que las autoridades encargadas de mantener el orden lo percibían como una amenaza peligrosa. Los intelectuales religiosos lo despreciaban y temían su influencia, mientras que las personas con poder se burlaban de sus habilidades y aparentemente situaciones mágicas. Incluso su propia familia lo veía como alguien que había perdido la razón y sentía vergüenza de sus acciones. Toda esta situación resulta profundamente paradójica, dado que este hombre toda su vida se la pasó hablando de Dios, dedicó completamente su tiempo hacia Él y en última instancia murió en la cruz por su fe. No obstante, las figuras religiosas y los líderes políticos de su época, como los fariseos, escribas, ancianos y sumos sacerdotes, lo consideraban un blasfemo que desafiaba la palabra de Dios y simplemente confundía a la gente. La historia de Jesús también está marcada por el episodio de la traición de un amigo de Judas Iscariote, uno de sus propios discípulos, culminó en la Última Cena, un evento cargado de simbolismo y misterio.
Durante esta cena Jesús instituyó la Eucaristía, un ritual que se celebraría con su sacrificio y su cuerpo como pan del cielo. La intensidad de esta escena reflejaba la inminente tragedia que estaba a punto de desencadenarse. La vida de Jesús llegó a un dramático clímax en el Calvario, donde finalmente cayó en las manos de sus enemigos y fue crucificado por las autoridades romanas. La crucifixión, una de las torturas más crueles para llevar a un hombre a la muerte, se convirtió en el símbolo más importante para llevar la esperanza y la unidad de millones y millones de personas a lo largo de la historia. Cuando la persecución arreció y las tormentas de la adversidad se cirnieron sobre él, la mayoría lo abandonó. En medio de su agonía en la tarde de un viernes, solo su madre y un puñado de amigos le acompañaron cuando un sepulcro ajeno selló su cuerpo. En ese momento, nadie habría dado ni siquiera un centavo por la perseverancia de su memoria. Parecía que el final del hombre que hablaba bien, el final del hombre que obraba y estaba cerca de los marginados, había llegado. En ese momento, nadie habría imaginado que su legado perduraría para la eternidad, excepto quizás el corazón afligido de su pobre madre, quien posiblemente se sumiría en el silencio del olvido, la noche y la soledad. Sin embargo, hoy, 2000 años después, la historia sigue orbitando alrededor de este hombre. El relato no termina ahí. La resurrección, la creencia de que Jesús venció a la muerte y resucitó, añadió una dimensión de misterio y asombro a su historia. Este evento espiritualmente trascendental solidificó su estatus como el Mesías y dejó a sus seguidores con la promesa de la vida eterna. La personalidad de Jesús y su mensaje poderoso provocaron un amor apasionado por parte de muchos que lo seguían. Su habilidad para tocar a las personas en un nivel espiritual y emocional generó un vínculo profundo y duradero. Las multitudes desesperadas por un líder que los guiara hacia la verdad y la liberación encontraron en él el faro de la esperanza en un mundo lleno de oscuridad. Sin embargo, la influencia de Jesús no solo ha sido objeto de amor y de predicación, sino que también ha sido un punto de encuentro entre el odio y la discordia. Su desafío a la estructura del poder establecido desafió a aquellas personas que se aferraban a mantenerse en esas posiciones. Las autoridades judías, preocupadas por su influencia y sus enseñanzas desafiantes, vieron en él una amenaza directa. Además, muchos otros encontraban en sus palabras que sus afirmaciones divinas eran un puñado de blasfemias. Muchos otros encontraban en sus declaraciones divinas un puñado de blasfemias que debían de ser castigadas. Y el resto de la historia, todo mundo lo conocemos. El legado de Jesús es uno de amor y esperanza, pero también de división y conflicto. Su mensaje revolucionario dejó una huella profunda en la historia y la espiritualidad. Su figura sigue siendo objeto de adoración y estudio, pero también de controversia y debate. La dualidad de su influencia, la fuerza que atrajo tanto el amor como el odio, continúa asombrándonos y dejándonos con el inquebrantable misterio de su vida y legado. La figura de Jesús es tan enigmática que ha sido inspiración de gran devoción, pero lamentablemente también ha sido utilizado como pretexto para cometer actos de violencia a lo largo de estos más de 2000 años. Su nombre ha sido nombrado por millones de personas en momentos de agonía y con orgullo por incontables mártires que han dado la vida por él. Muchos han sido encarcelados, torturados o incluso han perdido la vida por declararse como seguidores suyos. Pero al mismo tiempo, y desafortunadamente, algunos han sido forzados a profesar su fe bajo la amenaza de perder sus vidas. Su nombre ha sido utilizado por tiranos como una bandera para justificar sus propios intereses y doctrinas personales. Curiosamente, su enseñanza ha inflamado los corazones de los santos y ha alimentado las hogueras de la Inquisición. Misioneros que viajaron por todo el mundo han proclamado su nombre, mientras que también ha sido invocado por quienes han buscado enriquecerse personalmente y alcanzar la prosperidad material en su nombre. Hoy,
indiscutiblemente, la figura de Jesús es la más importante que ha existido en la historia. Sus palabras no parecen tener fecha de caducidad y sigue reconfortando a todas las personas que lo buscan en este mundo lleno de violencia y oscuridad, donde Él se enciende como la llama de la esperanza para un mundo nuevo. A medida que dejamos atrás los misterios de la antigüedad, nos encontramos con el legado eterno de Jesús. Su influencia sigue reverberando en el tejido de la humanidad y su mensaje de amor y comprensión continúa inspirando a generaciones y generaciones a buscarle un sentido a la vida. Y sin embargo, y a pesar de todos estos siglos transcurridos, el misterio de su identidad y su propósito sigue ardiendo en los corazones de todos aquellos que buscan la verdad. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, compartir, dejar tu like, pero sobre todo a comentar. Para ti, ¿quién es Jesús? Yo soy Daniel y nos vemos hasta la próxima.